Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La declaración de Mahasín llegó en un momento en el que nadie lo esperaba, y su fuerza fue tan grande que sorprendió incluso a quienes la conocen de cerca. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de serenidad y valentía, dejaron claro que llevaba tiempo cargando con algo que ya no podía mantener oculto. La intensidad de su mirada y el peso de su tono hicieron evidente que no se trataba de una frase al azar, sino de un desahogo necesario. Romper el silencio fue para ella más que un gesto. Fue una liberación que venía gestándose desde hacía mucho. Y en esa liberación, el público entendió que se encontraba frente a un momento histórico en su trayectoria. Al decir que no podía seguir callando, Mahasín reconoció implícitamente que había luchado con la duda durante largo tiempo. Guardar silencio es una decisión difícil cuando lo que se guarda duele por dentro, pero hablarlo es aún más cuando sabes que las consecuencias pueden ser enormes. Ese dilema marcó sus días y, probablemente, sus noches. Pero llegó un punto en el que lo interno ya no pudo ser sostenido y tuvo que estallar en palabras. La confesión fue clara, directa y sin adornos, lo que la hizo todavía más impactante. En ese instante, no hubo espacio para dudas. Era la verdad desnuda de su voz. El eco de esa frase se extendió inmediatamente en quienes estaban presentes. Nadie quedó indiferente. Todos comprendieron que lo dicho no era una simple confesión, sino un acto de coraje. El silencio que siguió a sus palabras fue tan fuerte que pareció envolverlo todo, como si el mundo se detuviera por unos segundos. La sensación era que estábamos frente a una persona que había decidido, finalmente, ser dueña de su verdad. Y esa decisión, aunque personal, tenía un alcance colectivo. Porque lo dicho por Mahasín no solo hablaba de ella, sino de todos los que alguna vez callaron lo que dolía. Lo que más sorprendió fue la calma con la que habló, en contraste con la dureza de su mensaje. No se percibía rabia ni desesperación, sino una firmeza tranquila que transmitía seguridad. Era como si hubiera encontrado en esas palabras la llave que había estado buscando durante tanto tiempo. Esa calma fue lo que más impresionó a quienes la escuchaban, porque demostraba que la decisión no había sido improvisada. Había sido meditada, reflexionada y finalmente ejecutada con plena conciencia. Ese equilibrio entre emoción y control fue lo que hizo que su declaración tuviera tanta fuerza. La confesión de Mahasín también abrió un espacio de reflexión en todos los presentes. Muchos comenzaron a preguntarse cuánto puede cargar una persona antes de sentir la necesidad de hablar. Otros, en cambio, se identificaron con ella, recordando sus propias experiencias de silencio forzado. Esa identificación fue lo que multiplicó el impacto de sus palabras, transformándolas en algo más que una declaración personal. Se convirtieron en un espejo para quienes llevan mucho tiempo guardando lo que sienten. Y en ese espejo, la valentía de Mahasín se convirtió en una invitación al desahogo. Oli. La frase, no podía seguir callando, quedó flotando como una sentencia inevitable. Porque detrás de ella había no solo un pasado de silencios, sino también un futuro que pedía claridad. Fue como abrir una puerta cerrada con llave, permitiendo que entrara la luz de golpe. Esa luz era incómoda, pero también necesaria. A veces, lo más doloroso es precisamente lo que más libera. Y en ese momento, Mahasín demostró que enfrentarse al dolor era su manera de empezar de nuevo. Su declaración también mostró una nueva faceta de ella que muchos no conocían. Acostumbrados a verla fuerte pero reservada, la escucharon ahora como alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la sinceridad. Esa transformación fue lo que más impactó. No era solo la actriz, la figura pública, sino la mujer real que hablaba. La mujer que había decidido dejar atrás las máscaras y mostrarse tal como es. Ese contraste entre imagen y verdad añadió un dramatismo que nadie olvidará fácilmente. Era la historia de alguien que, al romper el silencio, también rompía sus propias cadenas. La valentía de Mahasín fue aplaudida en silencio por muchos, aunque otros se mostraron incrédulos. Siempre habrá quienes cuestionen el momento, la forma o el contenido de una confesión.
Pero lo que nadie pudo negar fue la autenticidad de lo que se vivió. Esa autenticidad era incuestionable porque no se podía fingir la emoción que transmitió. No, su mirada, sus gestos y el temblor casi imperceptible en su voz lo confirmaban. No había actuación, había verdad. Romper el silencio también significaba arriesgar su tranquilidad, pero ella estaba dispuesta a hacerlo. Esa disposición fue lo que convirtió su frase en un acto de valentía suprema. Porque no hay mayor riesgo que enfrentar las consecuencias de tu propia verdad. Mahasin eligió hacerlo, aun sabiendo que no todos comprenderían su decisión. Pero esa incomprensión no la detuvo, porque entendía que callar era un precio mucho más alto. En esa elección, reveló la fuerza de alguien que ya no teme perder. La repercusión de sus palabras fue inmediata y poderosa. Aunque no todos podían comprender del todo lo que implicaban, todos sabían que estaban frente a algo irrepetible. Esa sensación de presenciar un momento histórico se quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Nadie dudó de que no podía seguir callando, sería recordado como un punto de inflexión. Porque más allá del contenido, lo que marcó la diferencia fue el acto en sí mismo. Hablar cuando nadie lo espera es siempre un gesto que cambia el rumbo. Duo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.